anticipación. Bien, Paola, te traigo a los resultados del último trabajo que hicieron ustedes en el mes de septiembre, son muy frescos. Y te quería preguntar, de acuerdo a ese último trabajo, ¿qué está pasando con nosotros, con los medios, con los periodistas, pero en general con los medios? ¿Cuál es la percepción de la sociedad en general acerca de cuál ha sido nuestra función en medio de esta pandemia? ¿Nos creen, no nos creen? Hemos asustado más que informar? ¿Qué dicen esa lectura que han hecho ustedes? Bueno, mira, la verdad es que nosotros venimos identificando un fenómeno que se produce incluso antes de esta situación de pandemia en la que estamos, ¿no? Los medios vienen en un proceso como le cabe, digamos, las generales de la ley, como a la clase política, como a la justicia, como a distintas otras instituciones del Estado, de una pérdida de prestigio, una pérdida de credibilidad, una pérdida de confianza, que tiene que ver mucho con un proceso en el cual los medios, sobre todo los medios nacionales, y ahí quiero hacer una distinción porque hay una diferencia significativa. Bien. Los medios nacionales que han tomado partido por una postura ideológica o por otra, ¿sí? Eso ha generado un fenómeno de pérdida de reputación en los medios nacionales. Y decía que hay una diferencia significativa porque los medios locales todavía conservan un alto grado de confianza y de credibilidad, porque son los que están cercanos a la agenda de la gente. Nuestro país, lamentablemente, es un país muy porteñocéntrico, en lo que tiene que ver con la información y con la circulación de información y el consumo de medios, sobre todo en medios audiovisuales, ¿no? Televisión y radio en menor medida, pero consumimos mucha noticia nacional, mucha noticia producida en Buenos Aires con una mirada muy, como decía, porteñocéntrica. Eso te quería preguntar, ¿no? Si es que, aun cuando los medios grandes, que yo solemos denominar en el gremio, en este gremio de prensa, que son los medios dominantes, no hegemónicos, sí, porque hay endijas, hay grietas por donde circula otro tipo de información, pero digo, los medios dominantes, aun cuando pierden reputación, ¿continúan marcando de alguna manera también el encuadre y marcando gran parte de la agenda? Claro, porque la agenda muchas veces no mira la agenda de la gente, sino que mira la agenda de los grupos de presión, de los grupos de poder, de los grupos de interés, ¿no? Y eso está pasando, y por eso es la pérdida también de credibilidad y de reputación de los medios. Los medios dejan de mirar la agenda de la gente para concentrarse en, entre comillas, operar ciertos intereses que les son funcionales, ¿no? Funcionales a la pauta que reciben, funcionales a los intereses editoriales de cada medio, y también a sumergirse en una lógica muy de redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Eso te iba a preguntar, ¿qué quieres decir con eso? Sí. Claro, ante esa pérdida de audiencia, la han perdido también no solamente por factores propios, ¿no? De lo que decíamos, de esta pérdida de credibilidad por diversos motivos, sino también a manos de las redes sociales que se han convertido en un canal de circulación de información en el que la gente pasa mucho más tiempo que frente a un televisor o leyendo un diario de papel. Claro. Esto es así. Con lo cual, esa lógica de redes sociales que impulsa a las personas que navegan en Internet a sitios que terminan confirmando ese sesgo previo que tenemos de información, es decir, confirmar lo que ya sabemos, lo que creemos, en lo que confiamos,
Bueno, los medios de comunicación en muchos casos han adoptado esa misma lógica, es decir, reconfirmar sus audiencias que tienen su núcleo duro de audiencias y dejar de ir a buscar a aquel que tiene una postura más moderada o menos sesgada. Yo, la verdad que, por ejemplo, vos nos estás diciendo eso y pienso en lo que fue, por ejemplo, la incorporación de Luis Majul al grupo La Nación. Yo le erré de cabo a rabo porque supuse que quizás la incorporación de Majul iba a terminar a los 2 o 3 meses con que se iba a ir, porque supuse que el diario La Nación, que es el diario patricio, o uno de los diarios más conservadores de nuestro país, guardó siempre ciertos modales para con su audiencia, pero sin embargo, la verdad que la incorporación, por ejemplo, de Majul a la línea editorial de La Nación fue quizás la expresión de un endurecimiento de la línea editorial y se ajusta a lo que vos estás diciendo, es decir, terminan la línea editorial de La Nación hablando nada más que a su audiencia y hay poco interés, daría la sensación al menos, poco interés en sumar miradas alternativas. Y fíjate que no es patrimonio exclusivamente de los medios de comunicación. La clase política se ha vuelto ha entrado en ese mecanismo, ¿no? De discurso polarizado, de discurso enfrentado. Yo siempre comento con un colega este episodio que muchos, por lo menos de los que tienen mi edad, recordamos como anécdota ya de la historia argentina, ese saludo de Balbín cuando va a despedir a Perón, ante la muerte de Perón, que es este viejo adversario, claro, viene a despedir a un amigo. Bueno, la política ya no tiene adversarios. O el balcón, por ejemplo, de Cafiero respaldando en su peor hora o en una de sus horas más difíciles a Raúl Alfonsín. Claro, ya no hay más adversarios. Ahora la categoría es de enemigos, el discurso se ha polarizado y se ha corrido de lo políticamente correcto. Y los medios han seguido esa misma línea de comportamiento. Por lo tanto, a mí me parece que tiene un efecto muy lesivo en la conversación pública, ¿no? Porque claro, en definitiva la sociedad termina de alguna manera reflejándose en esos comportamientos o generando algún episodio disruptivo frente a la oposición, a oponerse a ese tipo de comportamientos. Por ahora, la sociedad argentina ha demostrado que se lesiona cada vez más frente a una polarización que nos atraviesa prácticamente en todos los ámbitos sociales. Claro, ahora le contamos a la audiencia que estamos hablando con Paola Subán de la consultora Córdoba Subán y Asociados. Paola, ahora, cuando uno habla en general de los medios y de los políticos, tiene la sensación que hay alguien que todavía cumple con el ritual de consumir medios, entre comillas, viendo los informativos, sentándose a ver los de cable que tienen informativos las 24 horas del día, o quizás es el lector o lectora que compra el diario o lo lee en un bar. Y te pregunto esto porque, ¿qué está pasando con los jóvenes en relación al discurso de los medios y de los políticos o la política? ¿Los siguen o no los siguen? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Están desinteresados? Los jóvenes no están desinteresados y mucho menos desideologizados. Esto no quiere decir que no estén, a su vez, desencantados de las figuras políticas que están hoy representando los espacios políticos, los partidos políticos, ¿no? Sí. De todas maneras, creo que los jóvenes se informan mucho más de lo que nosotros creemos, pero lo hacen por otros medios. Lo hacen a través de las redes sociales, lo hacen a través de portales que siguen porque respetan su lenguaje y sus tiempos y su ritmo, a través de influencers que opinan
sobre distintas temáticas, y son muy selectivos a la hora de la información. Hay cierta información que consumen y otra que seleccionan y dejan de lado, ¿no? Son como muy selectivos. Esto no quiere decir que no estén informados y que no tengan posturas tomadas con respecto a cada uno de los temas que nos atraviesan socialmente. Incluso creo que tienen un compromiso social mucho mayor que el que podemos identificar a simple vista, en una primera mirada, ¿no? Qué interesante esto que decís, porque por lo general se suele bajarle el precio, ¿no?, a la participación de los jóvenes, a esto de si están informados o no. Hay un sociólogo español que dice que los jóvenes hoy ejercen una ciudadanía stand-by. ¿Cómo es eso? Él le llama ciudadanía stand-by a aquellos que se activan cuando aparecen causas que los movilizan. O sea, tienen un compromiso social que no está activo hasta que aparece una causa que los moviliza. Ni una menos sería una... Ni una menos, por ejemplo, los problemas climáticos, por ejemplo, ¿no? O causas locales que tengan que ver con situaciones que los afectan directamente en su localidad, en su pueblo, en su barrio. En ese momento se vuelven activos y se vuelven participativos, y la verdad es que demuestran un compromiso social muy significativo. De hecho, también tienen un concepto de inclusión, de multiculturalismo muy incorporado, que a nosotros, a las otras generaciones todavía nos cuesta, aquellos que estamos a favor, incluso nos cuesta a veces apropiarnos de ciertos Y claro, porque conceptos. primero tenemos que deconstruirnos, básicamente. Exactamente. Tenemos que reaprendernos, claro, de construir muchas de los comportamientos aprendidos. Ellos los tienen ya incorporados, y me parece que son un segmento de la población muy poderoso, porque fíjate que los electorados cada vez están siendo más jóvenes. Las elecciones pasadas había más de un 32%, si mal no recuerdo, de porcentajes de los electores que tenían entre 16 y 30 años. Qué interesante. Es un porcentaje muy alto, cada vez se va como rejuveneciendo el electorado, ¿no? Ahora, ¿cuántas dificultades hay de la política más tradicional en conectarse con esas audiencias, ¿no? Ahí hay un problema, ¿no? Terrible, hay un problema terrible de las dirigencias, de apropiarse o de, por lo menos, de mirar las agendas ciudadanas. Claro, y en el medio se ven a veces payasadas, como por ejemplo de gente grande de la política haciendo TikTok, que son vergonzosos, por ejemplo, en esta idea de acercarse a las nuevas generaciones. Claro, es que acercarse a las nuevas generaciones muchas veces no tiene que ver con imitar sus comportamientos, claro, sino con un diálogo necesario para saber escuchar y decodificar cuáles son las demandas y los reclamos de la ciudadanía. Claro. ¿Qué es lo que nos está pasando a los jóvenes, a los más grandes, a los adultos, ¿no? Hay mucho marketing y poco diálogo. Y entonces, bueno, encontramos estas crisis de representación que, por suerte, los argentinos sorteamos con un apego muy fuerte todavía a las ideas democráticas y a la protección de la democracia, ¿no? Claro.